Estás escuchando Hablemos de Historia, tu podcast de historia. Bienvenidos al episodio 15 de este proyecto que poco a poco va creciendo gracias a todo su apoyo. En este capítulo conoceremos el inicio, desarrollo y final de un conflicto que comenzaría la definición del mundo como lo conocemos. Un conflicto tan grande que se le nombró como Primera Guerra Mundial. ¿Quieres conocer más al respecto? Pues vamos a ello. Quédate, estás en Hablemos de Historia. A finales del siglo XIX, Inglaterra dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo político. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. Durante la segunda mitad de este mismo siglo y los inicios del siglo XX, se produjo el reparto de África y Asia Meridional, así como el gradual aumento de la presencia europea en China. Inglaterra y Francia, las dos principales potencias coloniales, se enfrentaron en 1898 y 1899 en el denominado Incidente de Fashoda en Sudán, pero el rápido ascenso del Imperio Alemán hizo que los dos países se unieran a través de la Entente Cordiale. Alemania, que solamente poseía colonias en Camerún, Namibia, África Oriental, algunas islas del Pacífico y enclaves comerciales en China, empezó a pretender más a medida que aumentara su poderío militar y económico posterior a su unificación en 1871. Una desacertada diplomacia fue aislando al Reich, que solo podía contar con la alianza incondicional de Austria y Hungría. Por su parte, Estados Unidos y en menor medida el Imperio ruso controlaban vastos territorios unidos por largas vías férreas. Francia deseaba la revancha de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 y 1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el imperio, el llamado Segundo Reich, en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. La Tercera República perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germánico. Las generaciones francesas de finales del siglo XIX, sobre todo el ejército, crecieron con la idea de vengar la afrenta recuperando esos territorios. En 1914 solo hubo un 1% de desertores en el ejército francés, en comparación con el 30% de 1870. Mientras tanto, los países de los Balcanes, liberados del Imperio Otomano, fueron objeto de rivalidad entre las grandes potencias. Turquía, que se hundía lentamente, no poseía en Europa hacia 1914 más que Estambul, la antigua Constantinopla. Todos los jóvenes países nacidos de su descomposición, Grecia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro y Albania, buscaron expandirse a costa de sus vecinos, lo que llevó a dos conflictos entre 1910 y 1913 conocidos como las Guerras Balcánicas. Impulsados por esta situación, los dos enemigos seculares del Imperio Otomano continuaron su política tradicional de avanzar hacia Estambul y los estrechos. El Imperio Austrohúngaro deseaba proseguir su expansión en el valle del Danubio hasta llegar al Mar Negro, sometiendo a los pueblos eslavos, y el Imperio Ruso, que estaba ligado histórica y culturalmente a los eslavos de los Balcanes, contaba con ellos como aliados naturales en su política de acceder a puertos de aguas calientes. Como resultado de estas tensiones, se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882. La Triple Entente, que era Francia, el Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria y Hungría e Italia. A este periodo anterior a la Gran Guerra se le llamó paz armada, pues al igual que en la posterior Guerra Fría, las grandes potencias se armaban y armaban sin enfrentarse realmente. Y yo sé que puede resultar tedioso de procesar, pero es algo que tenemos que entender para hilar el porqué del inicio de la guerra. Y bueno, como hemos visto en varios episodios, muchas veces solo se necesita un pretexto para desatar las hostilidades. En este caso, el pretexto vino en forma del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio Joven Bosnia, ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero a la corona austrohúngara después de la muerte de su primo Rodolfo de Habsburgo y de su padre Carlos Luis de Austria. Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenaría a la postre la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó con un enfrentamiento entre Austria, Hungría y Serbia. El Imperio de Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes.
Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de los Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. El Imperio Austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio Alemán, investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austriacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido, el 29 de julio, Rusia ordena la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria y Hungría. Ante esto, y en virtud de la alianza militar franco-rusa de 1894, Francia le declara la guerra a Alemania ese mismo día. En 1914, los europeos pensaban que la guerra sería corta, pero los generales que habían estado estudiando las guerras napoleónicas estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. Respondiendo a la enorme eficacia de las armas, fusiles, armas automáticas y artillería pesada, las fortificaciones fueron reforzadas. La caballería sería útil como medio para romper el frente. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, dividida con 5 ejércitos. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan 17, pero resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después, estaban ya ubicados en el río Marne, donde chocaron con el cuerpo británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance alemán. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de la conflagración breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. En ese momento comenzaría la carrera hacia el mar. Los dos ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte. Ataques y contraataques se sucedieron. La contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no tardaron en intervenir en mayor número, junto a los restos del ejército belga. Mientras tanto, Austria y Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, lo cual lograría después con ayuda alemana en agosto del 15. Rusia invadió Prusia Oriental, pero los generales del Estado Mayor prusianos Hindenburg y Ludendorff los batirían contundentemente en Tannenberg. En el curso de 1915, dos nuevos países entraron en la guerra: Italia del lado de los aliados y Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotan y ocupan Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza intentaban infructuosamente sondeos por la paz. En agosto de 1914, el ejército alemán abrió el frente occidental el 4 de agosto, invadiendo Bélgica y Luxemburgo con un ataque a la ciudad de Lieja y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del oeste de Francia, derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena, la batalla de Charlieu y en la batalla de Magombe, una semana más tarde. La fuerza del avance fue contenida drásticamente con la primera batalla del Marne en septiembre de 1914, donde enfrentaron al cuerpo británico compuesto por 5 divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas. Los taxis de París ayudaron a trasladar a los efectivos ingleses al frente. El equilibrio de fuerzas y las nuevas armas facilitaron la defensa frente al ataque e impusieron la estabilización del frente. Ambos contendientes se atrincheraron en una línea sinuosa de posiciones fortificadas que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza con Francia. Esta línea permaneció sin cambios sustanciales durante casi toda la guerra. Un asalto presentaba tal desventaja frente al adversario que los ataques aliados fueron infructuosos y Alemania pudo resistir a pesar de combatir en 2 frentes. En esos ataques se recurrió a bombardeos masivos de artillería y el avance masivo de la infantería.
Sin embargo, la combinación de las trincheras, los líos de ametralladoras, el alambre de espino y la artillería infligían cuantiosas bajas a los atacantes y a los defensores en contraataque. Como resultado, no se conseguían avances significativos. Las condiciones humanas y sanitarias para los soldados eran muy crudas y las bajas elevadísimas. En otoño de 1915, el general Joseph Joffre intentó una ofensiva con apoyo inglés que concluyó en un gigantesco fracaso. Después de este éxito defensivo, a finales del año, el general von Falkenhayn, jefe del Estado Mayor, propuso al Kaiser su proyecto de atacar Verdún, plaza fuerte e impenetrable según la propaganda francesa, pero que estaba en una posición delicada por no poseer un camino o vía férrea para su rehabituallamiento. Mientras tanto, en el frente oriental, la estrategia de guerra alemana funcionó contra Rusia. Los ejércitos rusos eran enormes. Tenían 8 millones de hombres en 1914. Pero la verdad era nefasta. El ejército zarista estaba compuesto principalmente por campesinos sin ninguna formación militar, mal armados y mal equipados. En suma, no estaban preparados para enfrentarse a los disciplinados soldados alemanes. El mando ruso también era mediocre. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tannenberg del 26 de agosto al 30 de agosto de 1914 y después en la batalla de los lagos Masurianos del 6 al 15 de septiembre del mismo año. Los rusos sufrieron flagrantes derrotas en los dos casos y fueron obligados a replegarse. Allí nació la leyenda del dúo formado por Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, los comandantes germanos en esta exitosa campaña defensiva. El Mar del Norte y el Canal de la Mancha fueron el principal teatro de operaciones en la guerra en el mar. En él se encontraron la flota británica y la flota de alta mar alemana, protagonizando 3 grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla del Helgoland, en enero de 1915 en la batalla del Banco Dogger, en ambas a favor de Gran Bretaña, y a mediados del 16 ambas flotas se encontraron en pleno frente en la península de Jutlandia. Los alemanes tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo, duró 80 minutos y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la Royal Navy perdió más hombres y más naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más buques dañados. En 1917, el Estado Mayor alemán tomó la decisión de aguantar a los aliados en el oeste y hundir de una vez a las desalentadas tropas zaristas. Luego, en la victoria táctica de los británicos en Arras, los franceses, tras el fracaso total de su ofensiva en Chemin-des-Dames, no son capaces de lanzar ninguna otra ofensiva, limitándose a resistir. El 7 de junio, los británicos lanzan una ofensiva en Flandes, sin embargo no consiguen romper el frente. El conflicto se estanca y un desaliento cunde en la retaguardia. La población civil padece restricciones, sobre todo en Alemania, bloqueada por los aliados. En abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales, lo que le dio a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirían sino hasta 1918. El hecho que motivó el ingreso de Estados Unidos en la guerra fue el hundimiento de Lusitania, donde viajaban 123 estadounidenses, por parte de un submarino alemán. Este hecho provocó una viva reacción en Estados Unidos, que se preparó para entrar oficialmente en guerra al lado de los aliados. En febrero de 1917, en Rusia, estalla la Revolución Rusa, lo cual obligó al zar a abdicar al zar Nicolás II, quedando el país bajo el mando de Alexander Kerensky, quien continuó en la guerra contra Alemania. Sin embargo, en octubre estallaría la revolución bolchevique que depuso al gobierno de Kerensky. Este clima de inestabilidad permitió a los alemanes avanzar considerablemente en Rusia. Los bolcheviques tomaron el control total y firmaron el armisticio con los imperios centrales en el mes de diciembre, después de la paz de Brest-Litovsk, negociada por León Trotsky. En marzo de 1918, para obtener esta paz consistieron en enormes sacrificios económicos y territoriales. Además, Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y una parte de Bielorrusia. El Reich aprovechó esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su base definitiva, ya que Austria y Hungría, Bulgaria y Turquía daban buenas muestras de desaliento ante las mayores reservas financieras y de hombres de los aliados. Finalmente, el 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II fue asesinado con toda su familia en Ekaterimburgo,
ante el temor del avance de la legión checoslovaca hacia la ciudad y que pudiera liberar al zar. La Revolución Rusa, en particular luego del Tratado de Brest-Litovsk, dio paso a una guerra civil, la cual se extendió hasta 1923, provocada por el levantamiento de grupos antibolcheviques dentro y fuera de Rusia, que se organizaron para actuar contra el nuevo régimen. Pero ese es tema para otro episodio. Y bueno, reforzados por las tropas provenientes del Frente Este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería Erich Ludendorff como Kaiserslautern, a partir de marzo de 1918 sobre el río Somme, en Flandes y en Champagne. Esta comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital francesa. El general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entran en combate y la superioridad aliada es evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de pocos días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. Turquía está al límite de sus fuerzas y no puede contender a los británicos, que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzan hacia Anatolia. Además, la derrota búlgara compromete a Constantinopla. Franceses y británicos ocupan el oriente próximo de Irak y el Imperio Otomano también se rinde. El duelo entre italianos y austriacos está asimismo por resolverse. El general Díaz obedece a la insistencia de su gobierno, que necesita de una victoria en el frente alpino para poder negociar. Los italianos derrotan a Austria y Hungría en el Vittorio Veneto, y este hecho marcaría el descalabro del ejército imperial y la monarquía de los Habsburgo se hunde, incapaz de oponer nada al avance aliado por los Balcanes el 3 de noviembre. El Reich está en una situación desesperada. Se ha quedado sin aliados, su población civil sufre draconianas restricciones, su ejército está al límite, sin reservas y desmoralizado. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Y en efecto, tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. El 8 de agosto, un ataque aliado cerca de Amiens tiene éxito y rompe el frente germano. Los aliados penetran en Bélgica y el alto mando pide al brazo político iniciar inmediatamente negociaciones de paz. Cunde la convicción de que la guerra está perdida y el presidente Woodrow Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Los Hohenzollern tienen los días contados. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Ratisbon el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados. Tras el conflicto se firmaron varios tratados de paz por separado entre cada uno de los vencidos y todos los vencedores, con excepción de Rusia, que había abandonado la guerra en 1917. Este conjunto de tratados se les conoció como la Paz de París, y bueno, algunos de ellos fueron el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania, en el que el imperio alemán fue cortado en dos por el corredor polaco, desmilitarizado, confiscado sus colonias, supervisado, condenado a pagar enormes compensaciones y tratado como responsable del conflicto. Cabe decir que este tratado produjo gran amargura entre los alemanes, obviamente, y fue la semilla inicial para el próximo conflicto mundial. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria, establecía el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo. El imperio austrohúngaro y Austria quedó limitada a algunas zonas en las que se hablaba solamente alemán. El Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920 entre el Imperio Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos, dejaba a los otomanos y la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Constantinopla y parte de Asia Menor. El Tratado de Trianon fue impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de territorios a Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. Otro de ellos fue el Tratado de
Neuilly-sur-Seine. El Tratado de Neuilly-sur-Seine fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur-Seine, Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras. De acuerdo con lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo reino de Yugoslavia, pagaba 400 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a solo 20.000 efectivos. Además, perdía una franja de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia occidental a Grecia, por lo que quedaba sin acceso al mar Egeo. En la guerra lucharon 65.8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, un promedio de 6.046 hombres muertos cada día en los 4 años que duró a consecuencia de esta guerra, y cayeron 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y 3 grandes dinastías: los Hohenzollern, los alemanes, los Habsburgo y los Romanov. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente: 1.4 millones de muertos y desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población masculina, acompañado por un déficit en los nacimientos. Durante el conflicto, las mujeres desplegaron actuaciones destacadas como enfermeras, azafatas, personal de cuerpos auxiliares, conductoras, cocineras, etcétera, pero también como trabajadores en un gran número de industrias que habían quedado escasas de personal con motivo de la marcha de los varones al frente. Tal y como reflejan los estudios históricos sobre este periodo, la Primera Guerra Mundial significó en buena parte de Europa la llegada masiva de las mujeres al mercado de trabajo, y todo ello quedó reflejado en el campo del arte, la literatura, el cine y en el pensamiento colectivo. Sin embargo, el estancamiento demográfico francés se prolongó con un envejecimiento de la población que solo logró crecer en la inmigración. El norte francés estaba en ruinas, las casas, los puentes, las vías férreas, las fábricas estaban destruidas. En el plano político, 4 imperios autoritarios se derrumbaron, como ya lo mencionamos, lo que transformó profundamente el mapa de Europa rediseñado por el Tratado de Paz de 1919. El imperio del zar quedó transformado en la Rusia comunista, más tarde conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El imperio otomano se redujo a Turquía, que sería la península de Anatolia y Constantinopla. El imperio austrohúngaro fue desmantelado y nacieron las minúsculas Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia como nuevos países independientes, y el imperio alemán llegó a su fin y fue reemplazado por la República de Weimar, mermada territorial y económicamente por el pago de las reparaciones de guerra. La nueva Alemania republicana sufrió las consecuencias del imperio alemán y su economía fue explotada por los vencedores. Cabe decir que la Alemania nazi no era nada comparada a cómo era la Alemania imperial. La Alemania nazi, hagan de cuenta, era el diablo, y la Alemania imperial era un perrito. Así surgieron movimientos tanto izquierdistas como derechistas para acabar con esta situación. Los golpes contra el sistema comenzaron cuando en 1921 milicias comunistas se levantaron en Múnich. La revuelta fue sofocada y Adolf Hitler culpaba a los marxistas alemanes de la rendición alemana, alegando como pruebas la Constitución progresista de Weimar y el armisticio a continuación. Cuando Hitler aún seguía en las trincheras, los militares alemanes convencían a la población civil de que la guerra podía ser ganada, mientras que confesaban a los políticos que la rendición era ineludible. Pero Hitler sostuvo esta tesis en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y con ella dirigió el denominado Putsch de Múnich en 1923 contra la sede del gobierno. El golpe militar fue aplastado y Hitler recluido en prisión durante 8 meses. Sin embargo, en enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg y el 14 de octubre de 1933 triunfó en las elecciones, por lo que llegó al Parlamento alemán. Todos conocemos el resto de la historia. La Primera Guerra Mundial significó el comienzo de una nueva era para el mundo, no solo por la nueva configuración territorial de este, sino que durante la marcha de la guerra se fueron presentando y creando nuevas tecnologías bélicas y no bélicas.
De la misma manera, se demostró que el ser humano no escatima en costos para lograr imponer sus ideales, pues fue el primer conflicto a gran escala y el primero en que la sociedad civil en general fue atacada directamente con el fin de aterrorizar tanto a esta misma como al enemigo. Sin embargo, ni aun sabiendo todo el potencial destructivo que tenemos como especie, nos dimos cuenta de que una guerra así era algo que el mundo no debía revivir. Hizo falta un catástrofe todavía mayor entre 1939 y 1945 para ponerle un tope definitivo a muchos caminos que se habían reabierto en el periodo de entreguerras. A más de 100 años después de terminar el primer capítulo, todavía no parece que hayamos aprendido gran cosa. Y es así como termina el episodio 15 de Hablemos de Historia, ya 15 episodios de tu podcast de historia. Espero de todo corazón que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo o aclarado tus dudas. No olvides seguirme en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Anchor o donde quiera que estés escuchando esto. Recuerda que también estamos en Instagram, donde me puedes encontrar como @hablemospodcast, podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y uno que otro meme. También me gustaría aclararles que ya tenemos aproximadamente como 2 semanas con página de Facebook. Ya tenemos página de Facebook donde también nos puedes encontrar como Hablemos de Historia, @hablemospodcast, también para encontrarnos más fácilmente. Y bueno, vayan a darle like, que también ahí se estarán subiendo todas las publicaciones que se hacen en Instagram. En fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el siguiente episodio, podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y recuerda cuidar muy bien tu entorno. Cuídate mucho, bye.